Muy bien, bienvenidos nuevamente a Un Café con el Pastor. En esta ocasión vamos a tratar un tema también muy interesante, ah, que fue propuesto por ustedes. Es el tema la disciplina de Dios. Y en este tema, bueno, pues es un tema pues bastante amplio también. Así es que al momento en que lo estoy preparando, me doy cuenta que sale y sale y salen más cosas, eh, por lo cual creo que este tema lo vamos a dar en 3 diferentes miércoles, jueves, perdón, lo vamos a iniciar hoy y será el próximo jueves y luego el siguiente. Sí, es que no se Eh, extiende más. sí, porque son varias aristas desde donde verlo. Vamos a hablar de lo que es la disciplina, cómo obtener esa disciplina. Vamos a hablar de la parte de corrección, que eso es a lo que mucha gente se refiere cuando habla de disciplina. Vamos a hablar de la parte de corrección y todo. Bueno, así es que sean bienvenidos y vamos a iniciar. Si pueden ustedes abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 12. Lo voy a poner también aquí en la pantalla. Desde el verso 1 hasta el verso 11 vamos a leer. ¿Ok? Aquí ustedes lo pueden ver en la pantalla, Hebreos 12, desde el verso 1 hasta el verso 11. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo que recibe por hijo. Si soportan la disciplina de Dios, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos ustedes han sido participantes, entonces en realidad son bastardos y no hijos. Pero por otra parte, si tuvimos de nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ok, muy bien. Pues Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra que el día de hoy tú tienes pueda fluir libremente, Señor, en el Espíritu y traiga revelación a nuestras mentes, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Ok, aquí en esta
pasaje que hemos leído, el autor del libro de Hebreos, muy probablemente es el apóstol Pablo, nos instruye primeramente a que pongamos nuestra mirada en Jesús, a que nos enfoquemos en Jesús, dado que Él es el autor y consumador de la fe. En lugar de poner la mirada en las cosas de este mundo, en lugar de poner la mirada en las cosas materiales que perecen, que pongamos nuestra mirada en Jesús, en su carácter, en su determinación, en su fe, de tal manera que sea un ejemplo importante para nosotros de cómo es un hijo de Dios, de lo que es ser un hijo de Dios. El autor de Hebreos dice también que, bueno, a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo. Cada uno ha tenido un tiempo en donde le ha tocado vivir y le ha tocado correr su carrera. En el capítulo anterior, en el capítulo 11, el autor del libro de Hebreos presenta a los héroes de la fe y los presenta en diferentes tiempos en los que ellos les tocó vivir y cómo ante las circunstancias, ante el entorno que les tocó vivir, ellos por la fe lograron hacer cosas extraordinarias y nos dice, bueno, a nosotros nos tocó vivir a cada uno en el tiempo en el que estamos y si ponemos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, entonces nosotros podremos tener éxito en nuestra vida cristiana en el tiempo en el que a nosotros nos ha tocado. Ese es lo que está diciendo allí el autor. El objetivo de nuestra carrera aquí en la tierra, pues no es llegar al cielo. Ese no es el objetivo. Y no es el objetivo porque pues ese objetivo ya está ganado. Ese objetivo ya lo ganó Jesús. Ese es una promesa alcanzada por Jesús para todos nosotros. Nosotros ya podemos disfrutar el cielo aquí en nuestra vida y vamos a estar en el cielo. Así es que el objetivo no es ser, no sé, buenas personas para llegar al cielo. El objetivo realmente que nosotros tenemos como cristianos en nuestro crecimiento, en nuestra carrera, es llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo aquí en la tierra. Es que nosotros podamos vivir como Jesús aquí en la tierra. Por eso nos dice, pongan su mirada en el autor y consumador de la fe, enfóquense en Él, véanlo a Él, imítenlo a Él, de tal manera que nosotros podamos ser como Jesús. Así es que nuestro objetivo no es, vuelvo a insistir, llegar al cielo, ese ya está ganado, ese ya se da por descontado, ¿ok? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, como nosotros como cristianos es llegar a la estatura de el varón perfecto que es Jesucristo. Así es que entonces el autor, con esa mirada, con ese enfoque, introduce un nuevo concepto. Y este nuevo concepto es la disciplina, ¿ok? Y dice aquí que todo padre disciplina a sus hijos, pues para que puedan ser personas exitosas. Si un padre no disciplina a sus hijos, pues entonces sus hijos pues nunca van a lograr llegar a ninguna parte. La palabra de Dios nos dice que nuestros hijos son saetas en manos del valiente. Una saeta tiene que perfeccionarse, tiene que ajustarse, tiene que equilibrarse, tiene que ser ligera, tiene que ser fuerte. Todo eso tiene que hacer un padre de tal manera que cuando llegue el hijo, llegue el tiempo de que el hijo salga de la casa, sea lanzado, pues entonces el hijo pueda volar alto, largo, y llegar al objetivo que es tener una vida de comunión con el Señor y ser un hijo de Dios igualmente.
Así es que un padre tiene que disciplinar a sus hijos para que no fracasen en la vida, para que sean exitosos. Así es que, bueno, como podemos ver, paternidad y disciplina van juntos. Dice que si no somos disciplinados, realmente más bien seríamos como bastardos, ¿no? Dice el autor. Y entonces, si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué podemos esperar de nuestro Padre Celestial? Bueno, pues que nos discipline. Dice, los padres terrenales, pues disciplinan a sus hijos como ellos piensan que es lo mejor, ¿no? A lo mejor con su muy subjetivo punto de vista, en su formato que ellos tienen, como ellos son, y de esa manera subjetiva, pues disciplinan a sus hijos en lo que piensan que es lo mejor. Ahora, pero nuestro Padre Celestial nos disciplina en la verdad, nos disciplina en las cosas que verdaderamente valen la pena, con el fin de que alcancemos un objetivo. Y dice que participemos de su santidad. ¿Ok? Este es el objetivo, la estatura del varón perfecto, que participemos de su santidad. Eso es lo que dice allí, en lo que acabamos de leer, es lo que dice el autor. Así es que hoy día vamos a platicar de este interesantísimo tema que es la disciplina de Dios. La disciplina que Dios aplica en nuestras vidas como padre que tenemos, de tal manera que nosotros podamos ser cristianos exitosos, no cristianos derrotados, sino exitosos, no fracasados, sino que podamos llegar al objetivo que está marcado para nosotros. Así es que, bueno, muchos cristianos entienden que la disciplina de Dios es algo así como castigos, pruebas, tentaciones, para corregir lo que una persona está mal, ¿no? Esta es una visión muy peculiar del antiguo pacto de la ley, donde pues todo estaba vinculado al premio castigo, ¿no? El castigo si alguien desobedecía, premio si obedecían. Se trataba pues de un sistema premio-castigo y que muchos padres hoy día siguen usando, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Haces lo que yo te digo, pues premio. Desobedeces, sacas malas calificaciones, no haces tu tarea, todo, bueno, castigo. Entonces ese sistema de la ley, pues muchos padres lo siguen usando, aunque quedó demostrado en la ley que no servía para nada, que no funcionó. O sea, el antiguo pacto de la ley nos queda muy claro a nosotros, no funcionó. El saldo final de todos los siglos que duró el antiguo pacto de la ley es, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el saldo final. Fue un fracaso. Entonces, no entiendo cómo hoy día muchos padres, viendo lo que pasó en la ley, siguen eh, 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 sosteniendo ese mismo sistema para disciplinar a sus hijos. Cuando la palabra de Dios nos dice, hoy día hay otro formato, dice, pon tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es otra la disciplina que vamos a ver en la palabra de Dios que Dios aplica con nosotros. Quiero decirles que, bueno, ya no se puede aplicar el sistema de premio-castigo porque, pues, el castigo de todos nuestros pecados ya los llevó Jesús en la cruz. Entonces, pues ya no hay castigo que aplicar porque ya todo el castigo de la desobediencia, todo el castigo de cada pecado ya lo llevó Jesús en la cruz. Él cumplió cabalmente con toda la ley, todo lo que la ley estipulaba, todo castigo de la ley ya fue pagado. Entonces, no queda ningún castigo por impartir. ¿Cómo puede entonces aplicarse disciplina si ya no hay la poderosa herramienta del miedo al castigo? Esta es la manera en la que disciplinan padres a hijos, ¿no? Con el miedo al castigo.
si haces esto, te va a caer la aburridora, ¿no? La mano del chango, te voy a castigar, te va a pasar. Y por miedo los hijos, ay, sí, sí, voy a hacer lo que mi papá dice, ¿no? Bueno, y si ya no hay castigo, híjole, entonces, si ya imagínate, los padres que están aquí que todavía tienen hijos chiquitos, imagínate que les quitan la herramienta del castigo. Uy, ¿qué harán? ¿Qué harían si ya no tienen la poderosa herramienta del castigo? ¿Qué harían? Imagínate que les quitan eso. ¿Cómo disciplinarían entonces a sus hijos? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Les parece? Se trata de qué dice la Biblia acerca de un tema, este caso es la disciplina de Dios. Bueno, si alguien puede leer, por favor, 1 Corintios, capítulo 9, del verso 24 al 27. Del 24 al 27. Por favor. ¿No sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ok, gracias. El apóstol Pablo, aquí sí es él el que está escribiendo esta carta, él escribió, le está escribiendo a los primeros cristianos ahí de la iglesia de Corinto y les declara pues una verdad extraordinaria que todos debemos tener en cuenta a fin de que podamos llegar al objetivo del crecimiento espiritual que es, como les decía, la estatura del varón perfecto Jesucristo. Para alcanzar esa estatura del varón perfecto Jesucristo, Dios nos ha provisto de grandes herramientas, el amor de Dios derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo, a la revelación de las escrituras hacia nosotros, poder tomar de la potencia del poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, desarrollar una comunión íntima con Dios, en fin, herramientas muy importantes. Pero el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en este pasaje que hemos leído, nos da un secreto muy importante, indispensable para lograr ese crecimiento que nos dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y pues necesitamos crecer diariamente para acercarnos a la meta. Entonces, el apóstol Pablo presenta un ejemplo y dice, el ejemplo que él presenta es un atleta que se está preparando con mucho entusiasmo, con mucha dedicación para obtener el triunfo en su competencia, para obtener pues la corona del ganador. En aquel tiempo, de lo que está hablando el apóstol Pablo, le está hablando a los corintios. Corinto era una provincia, era parte de la provincia de Acaya, provincia romana de Acaya, y todo el imperio romano había inundado todas las provincias en donde ellos tenían poder con estadios en donde había competencias atléticas. Eh, Carreras, lanzamientos, cosas por el estilo, eran hechos. De ahí viene pues la idea de olimpiadas y todo esto en las competencias. Eh, y bueno, el ganador en aquel tiempo de las competencias
se llevaba una corona de guirnaldas, por eso dice que el premio era perecedero. ¿Cuánto podía durar una corona de guirnaldas, no? O sea, a lo mejor al que se la ponían, pues disfrutaba la ovación del estadio entero de que había ganado la competencia, probablemente le aventaban flores o le aventaban pétalos, qué sé yo, y era un momento glorioso allí. Le ponían su corona de guirnaldas, pero ¿cuánto pueden durar unas guirnaldas? ¿3 días? ¿4 días? Más o menos. Bueno, pues al quinto día, pues ya, si había ganado o no había ganado, pues la verdad no había quedado ninguna, nada que lo evidenciara, ¿no? No había ninguna cosa que dijera, sí, él es el campeón. Bueno, fue un momento glorioso y se acabó. Así es que por un momento glorioso, por un momento extraordinario de recibir una corona de guirnaldas, esta persona se preparaba duramente para poder obtener el triunfo. El atleta, nos dice aquí, se preparaba con toda dedicación. Así es que podemos comprender que si un atleta dedica su tiempo, dedica su esfuerzo para lograr alcanzar una corona temporal en una carrera, pues mucho más nosotros, ese es el ejemplo que está dando el apóstol Pablo, mucho más nosotros debemos esforzarnos dedicadamente para alcanzar el objetivo, para alcanzar la meta que nosotros tenemos por delante, que es llegar a la estatura del varón perfecto. En Hebreos capítulo 12 también dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está hablando de un estadio, no sé si se dieron cuenta. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando de un estadio. Estamos corriendo y está el estadio. Dice, todos te están viendo. Bueno, entonces corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así es que es muy probable que el mismo apóstol Pablo que escribió esto es el que haya escrito en el libro de Hebreos. Está usando prácticamente el mismo ejemplo. Esta preparación, esta dedicación que un atleta puede tener para poder conseguir el triunfo, bueno, pues a esto se le llama disciplina. A esto se le llama disciplina. Cada deporte hoy día tiene disciplinas diferentes. De hecho, cada deporte se llama una disciplina porque para poder tener éxito se tienen que seguir ciertos esfuerzos, se tienen que seguir ciertas cosas para alcanzar el éxito y ser competitivos, y no solamente competitivos, sino ganadores. Hace algunos años, en una conferencia, hablando precisamente de esto, de la disciplina, entrevisté a un muchacho, ustedes lo conocen, a nuestro buen amigo Daniel Navarro, que participaba en carreras de fondo. Creo que lo sigue haciendo todavía. De fondo quiere decir desde 10 kilómetros para adelante. Esas son las carreras en las que él participa. 10 kilómetros, 15 kilómetros, medio maratón o maratón completo. Maratón completo son 42 kilómetros, medio maratón es 21 kilómetros. En esa entrevista que yo le hice a Daniel, pues yo estaba interesado en conocer todo lo que él hacía para lograr terminar las carreras. Si ustedes, los que lo conocen, lo ven, pues está flaquito, medio ñanguito, no se le ve un cuerpo así como que muy fortachón, pero este cuate acaba carreras de 42 kilómetros, o sea, no sé, no sé si ustedes puedan aguantar 3, ¿no? O aguantar 2 kilómetros, pero él termina con éxito carreras de 42 kilómetros. De hecho, en aquella entrevista me mostró pues una colección de medallas que tiene impresionante de todas las carreras en las cuales ha participado y ha terminado con éxito y todo. Bueno, él se ha preparado para poder hacer eso. Así es que yo le preguntaba sobre qué disciplina seguía
para poder lograr lo que él hacía. Él me empezó a platicar de que su disciplina pues involucraba un sistema de alimentación muy preciso, igualmente ejercicios diarios, de acuerdo a la competencia en la que iba a participar, él tenía que correr cierto número de kilómetros diarios. Y otra cosa importante era el descanso. Él tenía que dormir un cierto número de horas diariamente y seguía esa disciplina. Esto que les estoy diciendo es disciplina. Comer lo correcto, hacer los ejercicios correctos, correr, dormir, descansar. Esa es la disciplina que tiene un corredor para poder lograr pues lo que tiene que, lo que quiere, alcanzar esa meta, llegar hasta el final. Le pregunté durante esa entrevista que si le dolía hacer esos ejercicios, correr diariamente. Y me contestó que sí, que obviamente las piernas le duelen, que su cuerpo se cansa muchísimo. Le pregunté si no se le antojaban otras cosas, ¿no? Pues los taquitos, las hamburguesas, unas buenas pizzas, no sé, tú sabes, llega el domingo, los cuates te invitan, vámonos a comer esto, vámonos a comer el otro. ¿Y cómo le haces? Pues no como eso. Yo tengo que seguir mi sistema de alimentación. Si come otras cosas, pues ya le tiran su preparación. Obviamente, pues él tiene que alejarse de esas cosas y no comer. Oye, y si te invitan y que vámonos acá y que nos desvelamos y que no puedo desvelarme, tengo que dormirme a ciertas horas. Eso es una disciplina para poder alcanzar un objetivo, una mugre medalla que les dan por terminar la carrera. Y tenía una colección inmensa de medallas, ¿ok? Así es que había participado en chorrocientas mil. Eh, Esto habla una persona disciplinada para alcanzar un objetivo X. Si un muchacho, un atleta hace esto por alcanzar una mugre medalla, ¿por qué los cristianos no pueden seguir una disciplina para poder alcanzar su objetivo, que es llegar a la estatura del varón perfecto Jesucristo? Crecer en su vida espiritual diariamente hasta participar de la santidad de Dios. Dice en Hebreos, termina esa porción que leímos en Hebreos diciendo que es obvio que la disciplina no es placentera, ¿ok? Dice, para ninguna persona la disciplina es placentera, pero al final da buenos frutos. Sí, sí, claro. Eh, eh, Tener una disciplina no es placentero. ¿Por qué? Pues porque te interrumpe tus gustos, ¿no? En el caso de este Daniel, pues no podía comerse hamburguesas, pues no podía comerse las pizzas, tenía que dormirse temprano, no podía ver la serie aunque estuviera picado, una serie de Netflix o de Amazon Prime Video o qué sé yo, no podía, o sea, tenía que acostarse temprano, dormir las horas correctas, en fin, ninguna disciplina, dice la palabra de Dios, es placentera. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero ya después, al final, cuando logras el objetivo, pues da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, y esta es una palabra clave, ejercitados, ejercitados.
todos nosotros creo que hemos tenido que pasar por momentos así y no sé en qué momento de repente a las personas se les ha olvidado la disciplina. Cuando estaba escribiendo esto, yo me acordé de la disciplina y del dominio propio que yo tuve cuando era muchacho. Imagínense que yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana a General Motors. Era mi horario en el que yo entraba. Yo era programador de sistemas en ese momento y salía a las 3 de la tarde. Al salir a las 3 de la tarde, inmediatamente yo agarraba mi coche, ya tenía coche, gracias a Dios, y entonces me iba a la universidad que quedaba pues algo retirada, llegaba alrededor de las 4 de la tarde, ya éramos novios Alejandra y yo, ella me esperaba para comer, comíamos juntos, y entonces entraba en la universidad y salía a las 10 de la noche. De esa manera, yo llegaba a mi casa a las 11 de la noche, cenaba y entonces me dormía. Me estaba durmiendo como a las 12 y al día siguiente tenía que levantarme a las 5 de la mañana para salir a las 6 y llegar a tiempo a mi trabajo a las 7. Realmente fue un tiempo bastante complicado porque, bueno, desde los 18 años, 19 años yo trabajé y pude terminar la carrera. O sea, no fue un tiempo muy placentero, no fue un tiempo en donde se pudieran hacer muchas cosas, pero con un objetivo puesto enfrente, las cosas se logran. Yo estoy seguro que todos ustedes tienen una historia al respecto de cómo ustedes se esforzaron, de cómo ustedes tuvieron que tener dominio propio para poder alcanzar un objetivo en su vida. Estoy seguro, porque todos ustedes han alcanzado objetivos en su vida. Estoy seguro que todos tienen una historia. Así como yo se las cuento, recuérdenla en este momento ustedes, porque yo estoy seguro que todos ustedes han hecho esfuerzos. Todos ustedes en algún momento de su vida han tenido que sacrificar cosas para alcanzar otras. ¿Ok? Dominio propio para un atleta significa no poder comer lo que se le antoje, no dormir todo lo que él quisiera, no, tampoco puede desvelarse. La disciplina tiene que ser estricta. ¿Qué significa dominio propio para nosotros? ¿Qué significa dominio propio? Muchas personas dirán, no pecar. No, no, eso ya se da por descontado. O sea, eh, el Espíritu Santo trabaja en ti para cambiarte, para transformarte, para corregirte, etcétera. Pero ¿qué significa dominio propio para nosotros en cuanto precisamente a llevar una disciplina? Así es que si se necesita dominio propio para poder ganar una medalla, nosotros tenemos una carrera mucho más importante, de mucho mayor valor, que es llegar a la estatura del varón perfecto Jesucristo, que es participar de la santidad de Dios. Nosotros no corremos para ganar una corona corruptible, sino una incorruptible. Los atletas corren en pistas o en calles, pero nosotros corremos una carrera espiritual en donde tenemos como premio ser iguales que Jesús. Pongan sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pongan sus ojos, no sé, el atleta pone sus ojos en ganar la medalla. El ganador en aquellos tiempos era pues tener la guirnalda, la corona de guirnaldas, poner tu mirada, tu enfoque en cuál es el premio, en cuál es el objetivo. Pon tu mirada, céntrate en ello.
Ahora bien, dominio propio significa, en el caso de los atletas, significa, pues que su cuerpo tiene que obedecerlos a ellos y no ellos a su cuerpo. Sí, vamos avanzando, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué significa dominio propio? Bueno, dominarme a mí mismo. Mi cuerpo tiene que obedecerme a mí y no yo obedecer a mi cuerpo. ¿Ok? En un atleta, su cuerpo no manda. Ellos son los que mandan. En un cristiano no debería de ser igual. El cuerpo, pues es el instrumento, es la nave, es el medio que Dios nos dio para que nos podamos mover en este ambiente en donde Dios nos puso de tiempo y espacio. No hay manera de movernos en el tiempo y espacio si no es con un cuerpo. ¿Ok? Cuando ya no haya tiempo y espacio, estaremos en la eternidad. En la eternidad no se necesita, pero aquí en la tierra se necesita un cuerpo para podernos mover en tiempo y espacio. Es por ello que es necesario que nuestro cuerpo nos obedezca de tal manera que podamos cumplir los objetivos. No es diferente en la vida cristiana. El cuerpo tiene que obedecernos a nosotros y no nosotros al cuerpo. Esto es dominio propio, esto es disciplina. Al cuerpo no le gusta la exigencia. Al cuerpo, pues lo que le gusta es pues, los deleites, los placeres, el descanso, dormir, los apapachos, comer cosas muy ricas. Eso es lo que al cuerpo le gusta. Al cuerpo no le gustan las exigencias, ¿ok? Ahora bien, la vida cristiana, como nosotros hemos visto, no es solamente espiritual. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, alcanzar metas, pues para eso necesitamos nuestro cuerpo. No es nada más el espíritu. Necesitamos al cuerpo para alcanzar las metas que existen, las metas espirituales, para podernos mover en esto. Así es que yo quiero que ustedes vean que someter a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo nos obedezca, es algo vital en la vida cristiana como lo es para un atleta. ¿Por qué el atleta somete a su cuerpo? Pues porque lo está preparando, porque va a llegar el momento de máxima exigencia en que el cuerpo tiene que responder cuando se le exija. Cuando se corren 42 kilómetros, tu cuerpo tiene que estar preparado para responder. Va a llegar un momento en que se empiece a sentir cansancio, va a llegar un momento en que las piernas empiecen a temblar, pero la preparación que se tuvo, tanto mental como física, es la que va a hacer la diferencia para que en esos momentos el cuerpo responda a la exigencia. En la vida cristiana no es diferente. Si tú no te preparas espiritualmente, no vas a poder responder en el momento de exigencia. Hay momentos de exigencia. ¿Qué momentos de exigencia puedo decirte? Una enfermedad. Momentos de exigencia, circunstancias adversas en el trabajo. Momentos de exigencia, una persona te ofende. Una persona cercana probablemente te ofende. ¿Estás preparado para perdonar rápidamente? ¿Estás preparado para pasar por alto el agravio?
¿Estás preparado para poder ministrar a una persona cuando a esa persona se le manifiesten los demonios? ¿Estás preparado para darle un abrazo a una persona que lo necesita y que reciba del Señor? ¿Estás preparado para los momentos exigentes en tu vida de tal manera que saques lo que está dentro de ti? ¿Estás preparado, por ejemplo, en la fe para poder soportar tiempos difíciles, tiempos de angustia y tener tu mirada puesta en el Señor y tener la fe suficiente sabiendo que Dios nunca llega tarde, que Dios va a estar contigo? ¿Estás preparado para ello? El apóstol Pablo, la guía del Espíritu lo llevó a la ciudad de Filipos. Él, entusiasmado en la ciudad de Filipos, creyendo que el Espíritu Santo lo llevaba, empezó a predicar, pero pronto estaba en la cárcel, en lo más profundo de un calabozo oscuro, frío, húmedo, terribles condiciones. Junto con Silas, él estaba en ese lugar. Momento de exigencia máxima. Las condiciones eran terribles, pero en lugar de quejarse, en lugar de entristecerse, en lugar de pensar en abandonar el ministerio, se puso a cantar salmos, a alabar al Señor, sabiendo que Dios estaba con él. ¡Wow! ¡Wow! Esto es estar preparado. ¿Me están siguiendo? Si el atleta no se prepara, cuando le empiecen a dar calambres, ¿qué va a hacer? Si el atleta no se prepara, pues no llega ni a la mitad de la carrera. Si tú no te preparas espiritualmente, si tú no tienes una disciplina espiritual, ¿cómo le vas a hacer para poder enfrentar las adversidades y los problemas que vengan? ¿Qué vas a hacer? Es por eso la razón por la que tanto cristiano abdica, por la que tanto cristiano se queja, por la que tanto cristiano ya no sabe qué hacer y se la pasan chillando, porque no se prepararon. Si no tienes la disciplina para poder terminar una carrera, si no tienes la disciplina para dormir poco, para no tener, no sé, juegos, para no tener actividades de amigos ni nada por el estilo durante un tiempo en el que tienes que terminar una carrera y a lo mejor trabajar, y a lo mejor, como en el caso mío, además, era trabajar, estudiar y estar casado. Las tres cosas. Y sacar la carrera. Tienes que tener una disciplina para poder hacer todo esto y comprometerte a poderlo lograr. Tienes que prepararte en el espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, de acuerdo a una disciplina para poder soportar, para poder resistir, para poder salir con éxito en los momentos de prueba, en los momentos difíciles. Ok, ahora, la palabra de Dios nos dice acerca de cuáles son esta disciplina que nosotros debemos de tener como cristianos. ¿Alguien puede leer, por favor, Hebreos 5, del verso 11 al 14? Hebreos 5 del 11. A ver, Teteo, ¿Sí? no sé quién lo dijo. Sí, yo. A ver. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias, muchas gracias. Permítame hacer un énfasis en lo que dice el verso 14. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Cristianos maduros. ¿Te consideras un cristiano maduro? ¿Sí? Un cristiano maduro, bueno, no es el que tiene más de 60 años. Un cristiano maduro realmente pues es el que está preparado, listo espiritualmente para resistir, para responder correctamente espiritualmente ante las circunstancias, como les decía. Es un cristiano que perdona fácilmente. Es un cristiano que pasa por alto los agravios. Es un cristiano que no se queja. Es un cristiano que alaba al Señor en medio de los problemas. Es un cristiano que puede tener paz cuando las cosas alrededor tornan complicadas. Eso es un cristiano maduro. ¿Ok? No es tener 15 años como cristiano o 20 años como cristiano. Hay un montón que tienen 20 años como cristianos y son niños. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Dice, ustedes con tanto tiempo que tienen ya deberían de ser maduros, pero siguen siendo niños. Tenemos que seguirles diciendo, ay, tienes que perdonar a tu hermano que te ofende. Tenemos que seguir en eso con ellos. Ay, no hagas una tormenta en un vaso de agua. Ay, no te quejes, Dios nunca va a llegar tarde. Tenemos que seguir con eso. Ya deberían de estar en otro nivel. Pero no. Eso que le está diciendo aquí el autor del libro de Hebreos. El alimento sólido, les dice, es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se alcanza la madurez? Aquí dice, sigan leyendo. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Ok, fíjense bien. El uso de las cosas espirituales. Tienen ejercitados sus sentidos espirituales. Ya pueden discernir perfectamente, tienen discernimiento. Ejercicios. Dice, están ejercitados. Para poderte ejercitar, pues necesitas ejercicios. Entonces, esto me dice que existen ejercicios espirituales. ¿Ok? Así como se ejercita el cuerpo, pues también se ejercita el espíritu. Así como, no sé, un carpintero muy bueno logra ser, no sé, un maestro en lo que él hace a través de la práctica. Un cristiano también. Un cristiano tiene que ejercitar las cosas. ¿Sí me están siguiendo? Ejercicios espirituales. Ok. Si es necesario ejercitarte, esto estamos hablando de disciplina, estamos hablando de dominio propio. Permítanme entonces poderles hablar de algunos ejercicios espirituales que la palabra de Dios nos dice. ¿Está bien? ¿Viejo? ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, ya conocen que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, levantan su manita virtual o quieren hacer un comentario, lo pueden hacer en cualquier momento, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo hasta este momento o vamos bien? ¿Nadie? Entonces les sigo. Ok, muy bien. Permítanme hablarles de un ejercicio espiritual
importante, yo diría importantísimo, ¿ok? Que es la oración, ¿ok? Creo que es uno de los ejercicios espirituales más importantes. Orar, pues es comunicarte con Dios y recibir de Él. El Espíritu Santo te ha sido dado para que tú puedas lograr esa comunicación espiritual con Dios. Si no está el Espíritu Santo, no puede haber esa comunión espiritual con Dios. Ok. Así es que orar es una parte importante de ejercitar nuestro espíritu para responder adecuadamente en el momento difícil. Les pongo como ejemplo esto. Mateo 26, desde el verso 36 hasta el 44, si alguien lo puede leer. ¿Alguien? ¿El 36? Ajá, desde el 36 hasta el 44. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma es muy triste hasta muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ay, ¿ya? ¿Hasta ahí? Ay, Sí, perdón. sí. No hay Cliqué problema. hasta el 46. Yo quiero que ustedes vean esta escena. Esta escena es, para mí, ¿no? Es estremecedora. Esta escena me revela, me deja ver que Jesús es un ser humano, tal como tú y como yo. ¿Ok? Jesús se despojó de su divinidad, nos dice en Filipenses capítulo 2, tomó forma de siervo y vino como un hombre. Así es que era un ser humano. Así es que como ser humano estaba llegando al momento más crítico de su ministerio. Él sabía perfectamente que había llegado la hora de sufrir, la hora de entregarse para ser sacrificado, para recibir el pecado de toda la gente, ser juzgado por el pecado de toda la humanidad y recibir el castigo. Jesús lo sabía. Así es que en su humanidad, en su carne, se llenó de tristeza y de angustia, nos dice aquí. Tristeza y angustia invadieron a Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús en medio de esta situación? Fue a orar, decidió orar, pidió a 3 de sus más cercanos discípulos que lo acompañaran para que lo soportaran, ¿no? Para que estuvieran con él. Estaba triste y nos dice triste hasta la muerte. O sea, no
no era un tipo de tristeza pequeña, triste hasta la muerte. Así es que podemos notar que la oración de Jesús en este momento era intensa. Estaba buscando en Dios un atajo, una salida diferente, que pudiera cumplir el propósito divino, pero que lo librara a él de padecer todo lo que él sabía que se avecinaba. Así es que después de una hora de oración, fue con sus discípulos y los encontró que pues estaban sus ojos cargados de sueño, estaban cansados y se habían quedado dormidos. Es muy normal que cuando nosotros estemos cansados, cuando ha llegado la noche, pues nuestro cuerpo necesita descanso y nos quedemos dormidos. Sin embargo, pues ese no era un momento normal, ¿no? Era un tiempo demandante, era un tiempo de exigencia, era un tiempo en donde se necesitaba sacar algo diferente, no era un tiempo normal. Lo normal es que cuando estamos cansados nos quedemos dormidos. Pero para Jesús ese momento no era normal. Para estos 3 discípulos, pues tampoco debería de haberlo sido. Era un tiempo demandante. Quiero que ustedes vean que aquí ustedes pueden ver exactamente lo que ocurre cuando uno se prepara para una competencia, porque pues llega el momento en el que cuando ya estás adentro, cuando ya estás adentro de la carrera, es el momento de sacar pues la preparación, es el momento de sacar todo el tiempo que tuviste de preparación. Pero sus discípulos pues no podían mantenerse orando en ese momento, se quedaban dormidos. Jesús entonces les dijo lo siguiente, escuchen bien, les dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús les estaba hablando de ellos, les está hablando del caso de los discípulos o estaba hablando de sí mismo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaba Jesús diciéndoles a ellos lo que les estaba pasando? ¿Les estaba diciendo, a ver, chicos, sí, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil? ¿O él estaba hablando de sí mismo? ¿De qué estaba hablando Jesús? De lo que él sentía, ¿no? De él Del mismo. mismo. Es interesante, ¿no? Porque aplica para ambos, ¿no es cierto? Ujú. Estas palabras de Jesús aplicaba para los discípulos, pero aplicaba para él también. O sea, en realidad la carne es débil y por eso no podían seguir orando. En el caso de Jesús, su espíritu estaba dispuesto, pero su carne no quería ir al sacrificio. La carne es débil, ¿no? El cuerpo no quería obedecer. ¿Se acuerdan que les dije que el cuerpo nos tiene que obedecer a nosotros? Un competidor, un atleta, se prepara para que el cuerpo le obedezca a él y él no obedezca a su cuerpo. Esto es para una competencia. En nosotros, en la vida cristiana, es igual. Los discípulos, pues no podían mantenerse despiertos. Su cuerpo no los estaba obedeciendo. Ellos querían orar, pero se quedaban dormidos. Su cuerpo no los obedecía. Ellos querían acompañar a Jesús en la oración, pero no podían. No tenían pues la preparación necesaria para ello, para que su cuerpo los obedeciera. No habían desarrollado una disciplina pues para poder permanecer despiertos en el momento que se necesitara quedarse despierto. En el caso de Jesús, pues su espíritu estaba perfectamente dispuesto al sacrificio, pero su cuerpo se rebelaba, su cuerpo decía, no quiero. Así es que Jesús estaba preparándose en ese momento. Ahora,
Pero yo quiero que vean otra palabra que Jesús les dijo. Palabra determinante. Les dijo, oren y velen para que no entren en tentación. ¿Qué era lo que estaba sufriendo Jesús? Tentación. Tentación. ¿Cuál era la tentación? No ir a la cruz. Exacto, Exacto. exacto. Qué cañón, ¿no? De todas las tentaciones, creo que esta es la más difícil, la más cañona, ¿no? Jesús enseña esto. ¿Quieres ser un campeón venciendo la tentación? ¿Cuál es el ejercicio espiritual adecuado para lograr vencer a la tentación? ¿Cuál es? Orar. Oración. La oración. Oración. La oración es el ejercicio espiritual perfecto. ¿Se necesita disciplina para orar? Sí, Sí. 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 La oración, entonces, pues es el ejercicio espiritual más poderoso para salir victoriosos de toda tentación. Si esto ocurre cuando tu espíritu sabe lo que tiene que hacer, pero tu cuerpo dice no. Cuando tu cuerpo se revela. Pues cuando hay que levantarse temprano, no sé, para ir a la congregación a adorar a Dios y tú estás muy cansado. Y entonces estás a punto de decir, no, pues no voy porque pues, estoy muy cansado. Este es el momento, bueno, la oración te va a poder hacer vencer sobre la tentación para que tu cuerpo te obedezca. Cuando en tu cuerpo, en tu alma te sientes dañado porque alguien te dijo cosas, porque alguien te ofendió terriblemente. Y tu cuerpo y tu alma te sientes tan mal y no quieres perdonar a la persona y mejor le das rienda suelta a tu enojo y gritas y dices y ofendes tú también. Simplemente no estabas preparado para ese momento. ¿Cómo puedes estar preparado? Orando, teniendo esa disciplina de oración. En el momento en el que llegue el momento, puedes responder. Tu alma, tu cuerpo, obedecen. Es así, este es un asunto, pues, de disciplina, ¿no? Tu cuerpo tiene que aprender que debe de obedecer al espíritu. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tenemos que hacer? Pues disciplinar nuestro cuerpo, tener dominio propio, dominarnos a nosotros mismos a través de la oración, el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sí, José Luis? Buenas noches, Rubén. Soy Laura. Ajá. A mí me llamó la atención este tema desde la descripción, ¿no? Desde la descripción que haces cuando nos enviaste la liga, donde dice que este es un tema en el cual habla mucho la gente religiosa y legalista. Después de la clase, y ahora comprendo que la disciplina no está vinculada al castigo y que precisamente por eso quizá es la descripción, ¿no? De que la gente legalista y la gente religiosa habla de la disciplina como un castigo, ¿no? De que si hacemos algo mal, Dios nos va a castigar. Entiendo ahora con la clase que la disciplina, bueno, no sé si estoy mal, pero lo entiendo como un proceso, ese proceso de madurez
donde a través de la oración, el poder estar preparados, sujetando el cuerpo, sujetando la mente para lograr una meta, ¿no? Y esta meta es el poder llegar a la estatura del varón perfecto, ¿no? Si la disciplina es un proceso y yo lo tengo que ejercitar, ¿no? Todos los días para lograr un objetivo, aquí la pregunta que me surge es que efectivamente, si no es un castigo, pero también puede haber unas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita ponías el ejemplo de qué pasa si nosotros somos disciplinados para alcanzar metas mundanas, ¿no? Digámoslo así, que lograr una carrera, correr un maratón, etcétera. Si somos disciplinados, lo podemos lograr. Pero también si no somos disciplinados, ¿no? Por ejemplo, eh, comentabas el no perdonar, como dice la palabra también, el provocar ira, ¿no? Provocar la ira del hermano o de las personas que me rodean, murmurando, hablando mal de las personas, provocando que que mis hijos también se enojen conmigo. Eh, es el no estar preparados justamente para poder alcanzar esa meta. Entonces, bueno, en concreto sí hay unas consecuencias de no tener una disciplina, no es un castigo, pero sí hay consecuencias, ¿no? De no someterme en disciplina, de no tener dominio propio. Sí, pues, ¿cuáles son las consecuencias? Pues muchos fracasos, ¿no? De lo mismo, la misma que ocurre en la vida material, ¿no? Pues si, no sé, no se termina una carrera profesional, pues menos oportunidades se tendrán de tener un crecimiento económico, ¿no? Si no eres disciplinado en tus gastos, si no eres disciplinado en tu economía, pues entonces probablemente te vas a llenar de deudas. Si no eres disciplinado en tu alimentación, pues quién sabe qué te va a pasar en tu cuerpo, ¿no? O sea, sí, sí. Ahora, espiritualmente, pues da lo mismo. Si tú no eres disciplinado en estos ejercicios espirituales que vamos a estar hablando, pues igualmente vas a ser incapaz de poder vivir, de participar de la santidad de Dios. Entonces vas a ser, pues, un cristiano carnal, un cristiano como un niño, un cristiano no maduro, un cristiano que, pues, no puede ser, pues, un gran ejemplo de lo que Jesús es. Sí, mucho fracaso. Vuelvo a insistir, el cielo no es el objetivo. El cielo ya fue ganado. El cielo ya es tuyo. El cielo ya está en ti. El objetivo es llegar a la estatura del varón perfecto Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el fracaso? No llegar a hacerlo. Ahí está el fracaso. Cristianos indisciplinados. ¿Cómo podríamos hablar de un cristiano indisciplinado? Su cuerpo gobierna su vida. ¿Cómo podríamos verlo? Bueno, cristianos que después de muchos años de ser cristianos no han podido dejar sus vicios. Hablemos de tabaco, alcohol, capaz de que hasta sustancias más duras. ¿Ah? Y entonces ellos dicen, pues, pastores, que la carne es débil. Y entonces lo he intentado, pero no he tenido éxito. Sí, ok, lo entiendo. ¿Por qué? Pues porque no estás preparado espiritualmente para ellos, ¿no? No sé, otros más, por ejemplo, lo que les gusta es comer mucho. Entonces, han permitido, pues, que su cuerpo engorde y se ponga incluso en peligro de alguna enfermedad, pues, más complicada, ¿no? De lo que ya tienen. Algunos otros cristianos, pues, son reflojos, ¿no? No trabajan lo suficiente, no dan lo mejor de ellos en sus labores, se han vuelto mediocres en sus desempeños laborales, se colocan en peligro de perder sus trabajos, si no es que ya los perdieron.
Algunos otros cristianos, no sé, indisciplinados, sufren diariamente con la tentación del sexo fuera del matrimonio. Se meten en problemas, su carne lo desea, no tienen dominio propio para ello. No sé, vuelvo a insistir, muchos cristianos hoy día son absolutamente dominados por su carne, gobernados por la carne, no tienen dominio sobre su propia carne. Se desvelan, se levantan tarde, no trabajan, comen terriblemente, fuman, beben, les gusta andar de fiesta en fiesta, etc. Indisciplina. Un cristiano gobernado por su cuerpo jamás podrá llegar a la estatura del varón perfecto Jesucristo. Se necesita disciplina. No se necesita, vuelvo a insistir, orar por 25 horas diarias, que no hay 25 horas. No se necesita levantarse a cierta hora para poder estar orando. Lo que necesitas es verdaderamente tener una comunión con Dios y tener una oración con Dios. Esa comunión con el Señor y tener el tiempo, dar el tiempo para poder estar hablando con Dios. Alguna persona podrá decir, es que apenas empiezo a orar y me empiezo a bostezar y ya me estoy durmiendo. Sí, creo que sí. Creo que es lo mismo que le ocurre a un atleta, ¿no? Que intenta prepararse para una carrera, probablemente el primer día de ejercicios, pues no aguante mucho. Pero él sabe que al segundo día tiene que aguantar más. Y al tercer día tiene que aguantar más, y al cuarto día tiene que lograr más. Y entonces, poco a poco va creciendo en la exigencia. Creo que así debería de ser la disciplina espiritual, ir avanzando, poco a poco, ir exigiendo más, de tal manera que podamos tener un dominio sobre nuestra carne. Voy a intentar terminar al menos con la oración como ejercicio espiritual. La próxima semana voy a hablar de otros ejercicios espirituales. La oración no es el único. Si alguien puede leer, por favor, Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. ¿Leo? Sí, por favor. Ok, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ok, creo que hablando ahorita en este contexto de la disciplina espiritual, ejercicios espirituales, como existen ejercicios físicos para los atletas, existen ejercicios espirituales para los hijos de Dios, para ejercitar el espíritu, para fortalecer el espíritu, para tener dominio cuerpo. Creo que en ese contexto, creo que entendemos perfectamente bien lo que está diciendo aquí Gálatas, ¿no? Dice, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Creo que queda muy clarito, ¿no? Ahora lo pueden entender, creo que a la perfección. ¿Ok? Esto es disciplina. Esto es dominio propio. Esto es disciplina. O sea, no satisfagas los deseos de la carne. Por el contrario, anda en el espíritu. ¿Por qué? Pues porque el deseo de la carne siempre se va a estar oponiendo a las cosas del espíritu. La carne de Jesús se oponía a el deseo del espíritu. La carne de los discípulos se oponía
al deseo del espíritu. Creo que lo hemos podido comprender muy bien. Lo mismo ocurre contigo, ¿ok? El espíritu te está llevando hacia cierta parte y el principal opositor no es el diablo, es la carne. Necesitas tú, bajo disciplina, entonces, tener dominio propio y hacer lo que el espíritu es lo que te está mandando, ¿no? La oración nos ayuda a vencer a nuestra carne, la oración nos prepara para tener dominio propio, la oración nos fortalece. Yo quiero que tú sepas que cuando Jesús estaba orando en ese momento de grande debilidad y tentación que él tuvo, la oración que hizo Jesús, fíjate bien, la oración de Jesús era, si es posible, no quiero beber esta copa. ¿Existe, Padre, algún atajo para obtener la salvación de todos estos locos sin que yo vaya a la cruz? Esa era la oración de Jesús, ¿no? La respuesta de Dios fue enviar un ángel y fortalecerlo en su espíritu. Esa fue la respuesta a su oración. La respuesta a su oración no fue Dios hablándole y diciéndole, no, hijo, no hay alternativa, tienes que ir. No te rebeles. No fue que le cayó un rayo, no fue que lo mordiera en ese momento una tarántula para que se diera cuenta de que estaba equivocado. La respuesta de parte del Padre fue fortalecerlo. Eso es lo que el Padre hace con un hijo. Lo que un padre hoy día hace con sus hijos. Ves a tus hijos que la están pasando mal, los fortaleces. Eso es lo que el Padre hace contigo. La estás pasando mal, estás orando, Él te fortalece. Como te he dicho, la parte más importante de una oración no es cuando tú hablas. La parte más importante de una oración es cuando Dios contesta. Porque muy probablemente la respuesta de Dios ni siquiera vaya relacionada con lo que tú estás pidiendo. Imagínate otra vez, la petición de Jesús era, si es posible, si hay un atajo, vamos por el atajo. La respuesta de Dios no fue explicación. No le reveló las escrituras ni nada, porque ya se las sabía Jesús. La respuesta fue fortaleza. Sí, me está siguiendo. Esa es la parte más importante de una oración. El Señor contesta. Dios siempre contesta la oración. Muy probablemente no en los términos que tú querías, pero siempre llega la respuesta de parte de Dios. Ahora, como les hablaba hace poco, orar es importante, pero orar en el Espíritu es vital, porque el Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios, de tal manera que la respuesta de Dios llegue y se haga su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. De tal manera que entonces estaremos en sintonía con Él. Orar es vital, orar es importante. Orar es un ejercicio espiritual muy, muy importante que nosotros debemos de practicar, de ejercer, de ejercitar. Lo voy a dejar aquí. Me faltan ejercicios espirituales que quiero hablar con ustedes acerca de cuál es la disciplina que nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de llevar. Y después de hablar de estos ejercicios espirituales, vamos a pasar a la parte justa que hablaba Laurita de lo que la gran diferencia entre la disciplina de Dios y la disciplina que quieren aplicar, pues, los religiosos que ellos mencionan que pues, es el castigo y todo esto, ¿no? Así es que
Veamos lo que la palabra de Dios dice acerca de la disciplina de Dios. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo hasta lo que hemos llevado en este momento? Yuju, yuju. ¿Nada? A ver si, Rebe. Bueno, pues más que hacer un comentario aparte de esto, lo que entiendo independientemente de lo que hemos estado viendo de la oración, es que cuando Dios fortaleció a Jesús, nos dejó un súper ejemplo de lo que nosotros como padres debiéramos hacer con los hijos igual. El punto no es arréglales la vida a los hijos, ¿no? Trata de arreglarles la vida y a ver en qué te ayudo y a ver qué hago por ti. Y tú tranquilo, tú no hables, tú no digas, yo voy a meter las manos por ti. El Padre no lo hizo así. Lo fortaleció, estuvo con él. Un ángel llegó a ministrar a Jesús allí y pero no le resolvió la vida en el sentido de que pues no, entonces mejor así déjalo, vamos a ver a quién más mandamos, ¿no? Sino que simplemente llegó la fortaleza que él necesitaba hasta que cumplió con el propósito. Y muchas veces nosotros como padres, tal vez al querer ayudar a los hijos, les coartamos la oportunidad de ser disciplinados. No Así sé. es, así es. O sea, el asunto es fortalecerlos, no resolverles las cosas, Así es. fortalecerlos en el ánimo, en el carácter, probablemente meter el hombro a veces en la economía, en fin, o sea, hay que fortalecer. Sí, Elvia. Sí, pastor, solamente hacer un comentario. Cuando yo estaba en otra iglesia hace muchísimos años, mi pastor siempre decía que los hijos de Dios teníamos que pasar desiertos, ¿no? Y que esos desiertos pues eran pruebas, ¿no? Que pues eran un poco religioso, paz descanse este pastor, y siempre decía, esos son desiertos que los hijos de Dios deben de pasar, son pruebas que debes de pasar y que tienes que afrontar. Entonces, yo pienso que pues era un poco de religiosidad lo que él nos decía, ¿no? Que solamente los valientes íbamos a prevalecer y los que aguantáramos hasta el último eran los que íbamos a salir avantes. Entonces, ahora que usted me da esta explicación, creo que sí es una gran, prueba, es una gran responsabilidad ser un verdadero hijo de Dios porque, pues esto que nos está enseñando, pastor, pues a mí me ha volado un poco la cabeza después de todo lo que yo, pues entendí en mi otra iglesia cuando éramos muy religiosos. Ese es mi comentario, pastor. Sí, bueno, la idea de los desiertos y que si hoy día, incluso debido a una profeta, este mensaje ha proliferado de que es necesario pasar por procesos. Ahora ya el asunto no son los desiertos, ahora ya se habla de procesos. Y que estoy en un proceso y que Dios me está procesando. Y entonces el asunto es que cuando se pasa por algún problema, cuando se pasa por una dificultad, entonces, es que Dios me está procesando. Lo que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, no sé, en la palabra de Dios yo no veo en ninguna parte que diga que Dios nos va a procesar, ni que Dios nos va a disciplinar por medio de pruebas, castigos, demandas y demás. No, no, no es así. O sea, no, no. O sea, por el contrario, Dios nos fortalece para poder
pasar por todos esos momentos difíciles. No es Dios el que metió en la cárcel al apóstol Pablo y a Silas. Fueron los de Filipos los que lo metieron en la cárcel, pero Dios estaba con él. Y de ahí lo sacó el Señor cuando ellos empezaron a cantar. Dios no fue el que metió en la cárcel al apóstol Pablo cuando regresó a Jerusalén y lo atraparon ahí los judíos que eran de Asia y todo el rollo y que lo querían matar y todo el rollo. Fueron ellos. Pero Dios lo libró y Jesús se le presentó allí en la cárcel y le dijo, tranquilo, Pablo, que todavía te queda mucho y vas a tener que ir a testificar hasta la ciudad de Roma. O sea, Dios está con nosotros en esos momentos. Dios no es el que nos mete en los problemas, Dios es el que nos saca de ellos. Pero pues a la gente le gusta este asunto, ¿no? De hablar de esa manera. Pero bueno. Gracias, pastor. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Nadie más? Bueno, ok. Pues entonces, que tengan una preciosa noche y nos estamos viendo primeramente Dios el próximo domingo. Nuevamente, algo extraordinario tiene Dios para nosotros, pues cada domingo, ¿no? Ya ni digo, este domingo estuvo padrísimo porque cada domingo está mejor que el anterior. Así es que Dios les bendiga mucho, nos vemos por allá. Hasta luego, bye. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bye.